Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. El análisis del mandato constitucional establecido hoy en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el tema de hoy. La maestra María Cristina Martínez Arrona es especialista en teología fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y es académica de la Universidad del Valle de Atemajac. Por su parte, el doctor José de Jesús Becerra Ramírez es académico investigador constitucionalista de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades CUSH de la Universidad de Guadalajara. Bueno, doctorado en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Yo les pregunto a los dos, María Cristina y José de Jesús, la laicidad del Estado mexicano, ¿cómo debe definirse y cómo debemos entenderla? María Cristina. Bien, los que estudiamos teología, filosofía, nos gusta irnos mucho a las raíces etimológicas de los conceptos para poder partir de ahí, ¿no? El término griego de laicidad, laico, viene de laos, pueblo, y ikos, que tiene el común del pueblo, la representatividad del pueblo. Hay diferentes posturas de entender la laicidad. Hay algunos que dicen que es ir en contra a todo aquello religioso, o hay aquellos que es sencillamente la autonomía que pueden tener tanto el ámbito religioso como el ámbito civil. Entonces, la laicidad yo la considero como la parte de poder ser la representación de todos los que formamos el país y poder que cada uno tenga sus mismos derechos y deberes de vivir su vida de una manera digna. Bien, José de Jesús, doctor, dinos, ¿cuál es tu definición de laicidad? Pues mire, primeramente agradecer esta gentil invitación para estar aquí con ustedes en este espacio tan importante de liberación pública y pedagógica además, porque es el tema de analizar la Constitución, pues no es un tema privativo de los juristas y ni debe de ser así. Porque la Constitución, al ser producto de la cultura, pues indudablemente emana de los insumos que la sociedad le da. Tal vez en el ámbito del constitucionalismo no podemos hablar de las palabras de su forma literal o de su derivación etimológica en el sentido jurídico de la palabra, porque puede tener otra connotación. Esto solamente para aclarar en cuanto a la perspectiva que su servidor va a realizarlo, porque las palabras en el ámbito jurídico no son lo que literalmente están. Pongo un ejemplo para plantear y de ahí partir el debate. Por ejemplo, cuando se refieren a los alimentos en materia coloquial, rápido se nos viene a la mente alimentarnos, ¿sí? Y en sentido jurídico, los códigos dicen no es eso. Alimento significa vestido, techo, todos los insumos necesarios para hacerlo. Pongo solamente esa muestra para decir que en el ámbito jurídico la palabra y el significado no es como literalmente están o etimológicamente, sino que su sentido y trascendencia e interpretación van más allá. Y en el ámbito de la laicidad, efectivamente, la maestra tocó un tema muy interesante. Hay veces que se ve la laicidad en contra de la religión o la laicidad para protegerla o para proteger los derechos de todos. Desde el ámbito constitucional y teórico, filosófico, constitucional, se puede entender, le voy a decir a vuelo de pájaro y de manera sintética, para que nuestro estimado auditorio, de alguna manera, a ver si nos va siguiendo, y espero no ser muy técnico, porque es un tema muy interesante para la democracia y para el respeto, para la paz y la tolerancia de todos, por la sociedad tan diversa que ahora estamos. La laicidad, desde el punto de vista constitucional, podemos verla de la siguiente manera, de que desde el ámbito de la esfera pública, la laicidad no solamente es el hecho de la neutralidad, es decir, y más cuando se ejerce el poder político. La neutralidad es decir, dejar hacer y dejar pasar. Yo dejo que cada quien crea lo que quiere y punto.
Pero la laicidad en el sentido constitucional puede ir en dos vertientes. Una, efectivamente, es decir, que cada quien piense en su tendencia religiosa o en su creencia, es correcto. En un estado de derecho y de libertades es de que cada quien tenga su concepción religiosa o que no la tenga. Es decir, el Estado va a decir, tú puedes creer o no creer. Esa es una primera vertiente, dejar hacer que cada quien ejerza sus libertades, pero por otra tampoco puede ser un simple observador. Es decir, si alguien dice yo tengo tal o cual concepción religiosa y alguien lo ataca por esa concepción religiosa, el Estado no puede cruzarse los brazos. ¿Qué debe de hacer? Intervenir para proteger esa creencia que esta persona tiene. Porque todos nosotros tenemos libertades, ¿no? Yo puedo creer en una religión tal vez monoteísta o politeísta o lo que sea, y esa es mi libertad. Y yo voto por alguien para que me represente. ¿Y quién me debe de proteger eso? Quien me gobierna. Entonces la laicidad implica, en pocas palabras, eso, que cada quien crea en lo que desee creer o no desee creer, pero también la laicidad implica que el Estado te proteja cuando no se te respete tus creencias, porque los demás tienen que respetarte a ti, como yo debo de respetar al otro lo que él necesita creer. Maestra Martínez, ¿cómo ha vivido la sociedad mexicana la laicidad o la creencia religiosa a lo largo de nuestra historia? ¿Alguna síntesis, un punto de vista sobre esto, maestra? Sí, hay que partir de que en un momento histórico la parte religiosa tuvo mucho poder, incluso injerencia política. Cuando se hace la primera independencia, ¿no? O cuando ya se quita un poco España de dar ese patronato a México, entonces sí pierde como el lugar jurídico o político que podía tener en ese momento, ¿no? Considero que estoy de acuerdo con la definición jurídica de laicidad, pero no hay que perder el marco histórico. O sea, el marco histórico sí tiene una tendencia, y una tendencia que yo de fondo lo que veo es esa línea de poder que puede ser tanto político, ideológico, cultural, económico, religioso, ¿no? Entonces, poco a poco la Iglesia ha ido o tiene que ir a tomar su lugar de poder acompañar la parte espiritual de la persona, esa parte de la trascendencia. Sí creo que en México ha tenido una injerencia política y tiene que tener ahorita como su lugar de una postura religiosa católica, aunque es la mayoritaria, ¿sí? Doctor Becerra, en los sentimientos a la nación o los sentimientos de la nación, el cura José María Morelos y Pavón señalaba como el ideal o el mandamiento de un gobierno que protegiera la religión católica y desechara ninguna otra. En su momento y en su circunstancia, ¿cómo podemos interpretar esto? Mire, qué interesante es este tema, porque efectivamente lo mencionábamos previo a iniciar esto, que una constitución tiene que buscar por qué, para qué y contra quién. Sin lugar a dudas, y contextualizando históricamente, pero también constitucionalmente, sin lugar a dudas, pues tal vez no estaba equivocado el cura Morelos. ¿Por qué sentido? Originalmente se pensó que para que hubiera unidad nacional y hubiera paz, tendría que conjugarse varias cosas. Por eso le digo que no estaba tan descabellada su idea, por el contexto histórico y por los problemas. ¿Cómo íbamos a unir el país? Pues buscando una referencia que nos uniera. Hay quienes buscan la unidad cultural, hay quienes la buscan unidad por la raza, hay quienes la unidad por la religión. Él pensó de alguna manera que la estabilidad y la paz, como la gran mayoría en ese tiempo eran católicos, pues era eso. Y no fue no solamente en México, en Westfalia, los acuerdos de Westfalia en Europa Central. ¿Cómo vamos a evitar las guerras entre un grupo y otro? Pues vamos haciendo a cada quien reconociéndole su país de acuerdo a su religión y a su cultura. Bien,
El tema es tan importante Sí. que no quiero yo darle una interrupción. Vamos tratando de darle Sí. seguimiento, pero primero pues Las noches. vamos a una pausa. De No, acuerdo. no tenemos para Sí. otra. Pausa y le seguimos.